y luego seguimos paso que ustedes pueden dar el proceso. Y buenas tardes con todos nuestros seguidores, seguidoras de nuestro medio digital APAC TV. Nos encontramos en esta tarde, en este sábado 8 de junio del 2024, pues haciendo una cobertura, una pequeña cobertura de la exposición artística del artista Sisa Morán de aquí de Cotacachi. En esta tarde pues vamos a observar básicamente en qué consisten las obras que han realizado. Vemos una nueva técnica, o bueno, una técnica que no es tan común observarla, que utiliza como lienzos, en este caso, a las esteras de Totora. Así que vamos a ver cómo se hace el recorrido y luego veremos una pequeña entrevista con la artista para que nos pueda comentar cómo es que desarrolló este proceso. Y eso es un estereotipo de la sociedad, porque ya nos están marcando desde un inicio, desde que nacemos como mujeres. Eso representa. Esta costumbre también se la practica en el mestizaje. Sí, también se las practica, porque pero... mi abuela le gustaba pandarma a mis sí, hermanos. es verdad. Esto ya se practica en varias culturas, no solo en las indígenas, porque también nos ayuda a fortalecer nuestros huesos como bebés. Pero ya yo generando este tema específico de los estereotipos, es también como nos hace. Ajá. La segunda obra que tenemos por acá habla sobre la infancia, de cómo nosotros entramos con una ilusión, crecemos con una ilusión y vamos con un pensamiento diferente para una idea que nos planteamos, pero muchas veces somos limitadas, por eso está como el florecimiento y no sabemos hasta dónde va a llegar a florecer en realidad. No sabemos si realmente logramos florecer o no, dónde nos vamos a quedar, por estos estereotipos que muchas veces nos marcan. Ajá. Tenemos la segunda obra. La mayoría de las obras son de autobiografía, por lo tanto esta segunda obra habla de dos identidades, dos culturas, dos pueblos, dos diferencias, dos significados, con las que yo me identifico con el pueblo indígena, porque soy indígena por mis padres, he crecido en la mitad de mi vida en una comunidad indígena y la otra he sido educada con la cultura hispana, en escuelas hispanas y vivo en una ciudad, pero también me visto con la ropa occidental, me identifico con las dos culturas, no tengo por qué hacer de menos a la una que a de la otra, porque las dos me han aportado conocimiento y esto es lo que me ha hecho para mi transformación. Esta tercera obra, bueno, la cuarta, habla sobre la violencia. Cuando yo tuve 11 años, pasé por una situación de violencia. Eso es lo que le presté, no puedo hablar. Tranquila. Respire, por favor. Bueno, mis padres no lo saben, ahora todos lo van a saber. Pasé por una situación de violencia y me cayó porque me vieron como mujer y quisieron abusar de mí. Perdón. Es muy fuerte para mí representar esto y debo recalcar que cuando pinté no me sentía tan cómoda en realidad, pero creo que el arte nos permite sacar, expulsar y dar a conocer esto. Nadie lo sabía y aquí están los hijos de mi abuela, todos. Estoy muy agradecida por un lado con mi abuela, pero por el otro lado he guardado un rencor y quise sacarlo, y esta fue la manera de hacerlo, porque ella no sabía por lo que pasaba y fui juzgada. Cuando entré a estudiar me dijo que yo entraba solo para conseguir un marido y que voy a salir con guau, pero no sabía por la situación que estaba pasando también. Al momento que yo saqué esto por la obra, pinté, creo que yo le expulsé todo, y esa es una forma de representar. Y espero que sea la portavoz de muchas mujeres que sí podemos salir adelante, que sí somos fuertes y que podemos romper contra los estereotipos
que podemos y no nos dejemos vencer por algo que alguien nos diga, por algo que alguien nos haga, sino debemos y podemos salir adelante. Eso es lo que representa hasta ahora, por eso la mano ahí de una persona que me prohíbe hablar y que me cierra los ojos y que en un momento sentí que me limitaba y ahí sí iba a romper todos mis sueños de seguir adelante. Bueno, por acá seguimos el recorrido. Esta es la hora después de cómo me sentí. En un momento no sabía cómo hablar. Y bueno, estamos observando aquí que como el artista a través del arte pues va expresando básicamente varios aspectos que han marcado su vida. Estuvimos viendo hace poco pues un aspecto duro que se vive en las comunidades con la violencia hacia las mujeres, y que bueno, fue un momento muy sensible para el artista. De momento pues vamos a seguir viendo el recorrido. En este momento pues presenta a Naura aquí, como ella lo dice, pues remarca cómo ella se sintió después de ese momento que sufrió de pequeña. Yo encontré el arte en mis manos y busqué una forma de liberarme, busqué una forma de ser yo misma, y no me importó lo que diga la gente, si me juzguen, no me juzguen. En realidad eso fue lo de menos. Dije, lo que me juzguen, eso me hace más fuerte. Las críticas me hacen más fuerte. Me caigo y me levanto con más fuerza. Encontré el arte, por eso es un autorretrato, donde dije, es mi momento de salir. Y es mi nueva etapa a la transición. Llego acá y me libero de todo. Por eso este cuadro tiene colores, a diferencia del resto que tenía oscuridad. Si ustedes se dieron cuenta, es más oscuro, es más negro, tiene más negro. Entonces, porque mi vida sentía así, yo lo sentía así. Pero después con el arte me liberé, salí, no me importó. Es verdad, tenía muchas cosas diferentes y mi cabello característico en ese entonces lo tenía tan largo. Soy como una ave y me identifico con el colibrí. ¿Por qué? Porque el colibrí es la única de las aves que vuela para atrás. Eso nos enseña y nos simboliza de que nosotros debemos ver el pasado, mas no quedarnos en el pasado. El pasado nos ayuda a seguir adelante. No podemos quedarnos ahí. Es verdad que nos sirve regresar a ver, pero no quedarnos en él. Tenemos que seguir. Exacto. Aquí tengo los dos retratos a quienes aprecio mucho, valoro, agradezco, y es un orgullo para mí representar a mi madre, quien siempre me ha apoyado. Ella siempre ha estado conmigo en todas las buenas, en las malas, jamás me dejó sola. Estoy muy agradecida, ella me dio fuerza para seguir, ella me levantó cuando me caí. Las veces que me caí me dijo, tú puedes, levántate, tú eres mejor, tú debes seguir, tú puedes, debes seguir. Yo no pude estudiar, puedes seguir adelante. Por eso he hecho a mi mamá, porque ella siempre ha estado conmigo. Desde que tengo memoria, jamás me ha fallado. Igual mi papá está acá. Mi papá está aquí, como les mencioné en un inicio. Es verdad que al principio quizá no tenía esta confianza, porque también tenía esto marcado. No puedo juzgar porque él tuvo una educación diferente, pero luego cambió y se dio cuenta que la realidad es otra, y él me apoyó, él estuvo ahí, se esforzó también por cambiar su mentalidad y siempre ha estado conmigo apoyándome desde que se dio cuenta que puede confiar en mí y que jamás le iba a fallar como él algún momento lo pensó. Finalmente, esta soy yo, esta es mi realidad. Soy mujer, soy indígena, soy artista, soy docente, soy hija de un albañil, soy hija de una ama de casa, y sí, esta soy yo, soy Sisa Pacari Mora Farinango. ¿El cuadro qué cuesta? Todos los cuadros tienen precio, por acá tenemos los precios en varias partes. Tienen valores diferentes, desde 300, 400, 200, todos son, se los pueden adquirir y están a la venta, claro. Todos tienen carga simbólica.
Ajá. Y les invito a que se sirvan, a que sean parte de un pequeño baile, aprovechando que ya estamos por aquí. ¿Para quién te la receta va a opinar? Yo creo que no puedo opinar, yo digo que nunca podemos opinar sobre la obra de un artista porque es muy nuestra, ¿no? La percepción de cada uno es lo que hace que nosotros tengamos diferentes lecturas. Pero la obra de Sisa a mí desde el principio me movía, nos conectamos un montón desde su proceso de clases porque sé lo difícil, por ejemplo, que fue su obra sobre el abuso y sobre todo cómo vas a tejer, ¿no? Y ella iba sacando a través del arte y creo que ese es como el gran mensaje que puedo darles como a ustedes como lectores de la obra. Que sientan, que se traspasen, que cuando veamos un cuadro veamos que ahí está. Lo que les decía al principio, la esencia de Sisa, ella lo dijo claro, ¿no? Soy hija de una ama de casa, soy hija de un albañil, soy Sisa Morán, soy docente y le faltó decir, soy artista. Y me agradezco todo este camino y yo te agradezco que hayas hecho este camino porque no solo has abierto esto a la cultura indígena, sino también a la cultura mestiza, porque hay muchas personas, Rocío te lo dijo, otra docente, que seguimos tu obra desde hace mucho. Yo cuando le vi a la Sisa porque yo sentía que ella me tenía que enseñar y creo que todos nos vamos enseñando mucho mutuamente, entonces creo que las lecturas de ustedes lo van a decir todo, siempre sientan la obra desde el corazón, ¿no? Eso es todo, les invito a que se sirvan una chicha y ya mismo viene la música que está preparada, está pendiente, no se vayan por favor. Ya. Claro que sí. Realmente para mí, que no soy parte de esta historia de aquí en Cotacache, soy fuera de Cotacache, nos sentimos muy orgullosos de su obra porque realmente representa lo que a usted significó su vida para llegar a donde está. Es el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros. Cuando somos jóvenes, como no somos niños, también se nos presentan diferentes problemas, pero buscamos la forma de ser grandes. A nombre mío, les deseo mucho éxito en su vida profesional. Creo que voy a utilizar un término asombroso, como representante del Distrito de Educación de Cotacache, le deseamos lo mejor y estamos a su orden. Muchas gracias. Sí. A ver, unas preguntitas para APAC TV. Claro. A ver, coméntanos, Sisa, ¿por cuánto tiempo va a estar esta exposición abierta? Esta exposición va a estar hasta el 30 de este mes. Pueden venir a visitar, la entrada es gratuita. Estamos en el Paseo San Francisco de Cotacache, frente al Parque San Francisco, o para direccionarte también frente al Banco Pichincha de Cotacache. Coméntanos, ¿cómo fue el proceso, digamos, hasta en tiempo? ¿Cuánto te tomó? ¿Cómo es que tú decidiste plasmar exactamente estas etapas de tu vida en estas obras? Ya. En realidad yo lo inicié desde muy temprana edad, pero jamás supe cómo voy a sacarlo exactamente. Hace un año decidí que ya es hora de sacar, que ya no podía quedármelo, ya es hora de finalizar una etapa y comenzar otra. Hace un año empezó este proceso de creación y me he demorado un año de creación. Ajá. ¿Y cómo es que te surge la idea de utilizar las esteras como lienzo? Porque nosotros también debemos conectar, la estera es un símbolo de identidad cultural. Ese es el motivo principal, porque la estera también es fuerte, es dura como las mujeres, pero al mismo tiempo es sensible. Crece en los lodos, pero crece fuerte, vigorosa, florece, igual que las mujeres que podemos crecer en las comunidades, que muchas veces somos marginadas porque estamos en las comunidades, pero podemos florecer, salir adelante y demostrar lo que somos capaces. ¿Cómo describirías a tu arte? Tal vez sé que tiene muchas enseñanzas que tal vez vienen de tal vez prácticas que no se originaron como quichuas, pero ahora tiene una identidad. Considerarse andina, ¿cómo le ves tú? Es arte contemporáneo, indigenista y andino también. Eso es lo que considero que es mi obra. Ahora, por último, en relación al mensaje que nos deja sobre los estereotipos, ¿qué puedes darle como mensaje a la gente? Que seamos conscientes, dialoguemos, no nos limitemos, tengamos la mente más abierta, demos la oportunidad por igual a todas las personas, jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres, de todas las culturas.
de todos los pueblos y nacionalidades. Eso es lo más importante, porque de lo contrario vamos a vivir en este mundo de estereotipos y no lo vamos a romper. La idea es romper, terminar, avanzar como población, como nación, como mundo de pensamiento. No solamente limitarnos a aunque puede o no puede hacer, es o no es capaz. Por último, nuevamente la invitación para la gente para que pueda saber hasta cuándo y en dónde pueden venir a visitar, a ver esta exposición artística. Claro que sí, estamos en Cotacachi, en el Paseo San Francisco, frente al Parque San Francisco. Está abierta hasta el 30 de este mes, de junio, todo el horario desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Vengan, visiten, hablen, critiquen, comenten, generemos un diálogo, porque la intención de estas obras es generar un diálogo. Muchas gracias, Isa. Entonces, bueno, para todos nuestros seguidores, seguidoras, como ya pudieron escuchar, hasta este fin de mes, que justo termina con el Inti Raymi, pues podrán venir a ver esta exposición artística que relaciona bastante el tema de los estereotipos, por ello el nombre, Entrelazando Estereotipos. Así que bueno, eso es todo por esta tarde, seguidoras de APAC TV. Nos estaremos encontrando en otro espacio, en otro momento, y recuerden, vamos a estar realizando coberturas por el tema del Inti Raymi durante este mes.